el libro de Mateo capítulo 8 versículo 5. A este mensaje yo le he titulado: como crees será hecho. Como crees será hecho. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, diga conmigo, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Diga conmigo: Dios me va a sanar en esta misma hora. Dios me va a liberar en esta misma hora. Dios me va a transformar en esta misma hora. Amén. Creo que algo que debemos hacer como creyentes continuamente es revisar nuestra fe. Creo que nosotros revisamos la cuenta bancaria, revisamos el cuerpo muchas veces. Hay gente muy responsable que revisa su cuerpo, pero muy pocos de nosotros revisamos nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Hay algo que en lo que no hay discusión, y es que todos los que estamos aquí tenemos fe. Sí, tenemos fe porque nos la repartió el Señor. Por esa razón estamos aquí. La fe no es un ejercicio mental que hace alguien en decir yo creo. No, eso no es la fe. No es un ejercicio mental que hacen las personas, no, de decir yo creo, no. La fe viene de Dios, es una sustancia espiritual que viene a morar en nuestro espíritu, y usted comienza a creer por lo que recibió a través de la palabra de Dios. Esa es la fe, ¿sí? O sea, todos tenemos fe porque la recibimos como un regalo. La recibimos como un regalo. Y una cosa es tener fe y otra cosa es creer. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo conozco gente que tiene fe pero no cree. Yo puedo tener piernas y no usarlas. Todos tenemos fe y por eso hoy estamos aquí. Y la fe la tenemos por el regalo de Dios, que Dios nos lo dio. Y nos la regaló a través del mensaje de Jesús que un día creímos. O que un día recibimos, mejor, para no confundir el término. Pero no está en discusión la fe, ¿cierto? Que si tenemos fe o no tenemos fe. Lo que podemos colocar en discusión todos los días es cómo creemos. Porque el hecho de que yo tenga fe no indica que yo esté creyendo y que yo esté creyendo de la manera correcta. Puedo tener la fe, pero no puedo creer o estoy creyendo de la manera incorrecta. Estoy creyendo de la manera que no es. Y entonces yo tengo que revisar mi fe. Mire que Jesús le dice al centurión: ¿cómo creíste? ¿Cómo creíste? No le dice que creyó, le dice: ¿cómo creíste? Te se ha hecho. La pregunta es, y me quedo un ratico en este pedazo: ¿cómo estamos creyendo nosotros? ¿Cómo estoy creyendo yo?
la palabra no es para el que no vino, no es para el que está al lado, la palabra es para mí. Digo, ay, este mensaje lo hubiera escuchado mejor. No, el mensaje lo tengo que escuchar yo y el mensaje es para mí. ¿Cierto? El mensaje es para mí. Entonces, ¿cómo estoy creyendo? ¿Cómo estoy creyendo? Porque al final, présteme atención, todo lo que pasa en su vida y en mi vida tiene que ver cómo creo. Todo lo que pasa en la vida de nosotros como creyentes es como yo creí. Porque hay gente que cree de maneras diferentes, de maneras distintas. ¿Cómo creo yo? ¿Cómo creíste este se ha hecho? La pregunta es, ¿qué me pasa? ¿Cómo estoy creyendo? ¿Cómo estoy creyendo yo? Y yo veo que Jesús anda por Israel no buscando necesitados. Él anda buscando gente de fe. Porque cuando el hombre hace este acto, dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, Jesús viene a esta casa en esta noche o todos los días de servicio buscando si hay fe en nosotros. Jesús anda buscando si hay fe y de qué manera estamos creyendo nosotros. Jesús lo está haciendo en esta noche. ¿Cómo estoy creyendo? ¿Hay fe en Centro Mundial de Gloria? Dios está buscando fe en esta casa. La pregunta es, ¿será que el Señor puede hallar una forma correcta de cómo yo creo? ¿Será que el Señor puede hallar tanta fe en esta casa? Porque Él dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. No habla de poca fe. Habla de tanta fe. No dice que grande es tu fe, porque eso lo dice en otro pasaje. Está hablando de que si hay abundancia de fe, tanta fe, hay fe en esta casa, hay fe en la vida de este pueblo, hay tanta fe, hay abundancia de fe. Porque le quiero decir algo y creo que existe el peligro de dejar de ser un creyente para convertirme en un religioso. Miremos Mateo capítulo 8, versículo 11. Mira lo que dice. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente de Bucaramanga, del oriente de Bucaramanga, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, haciendo referencia al pueblo de Israel, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Existe ese gran peligro de dejar de ser yo un creyente y convertirme en un religioso. ¿Cuándo sucede eso, pastor? Eso sucede cuando yo estoy tan cerca de Dios, o tan cerca de las cosas de Dios, que yo no puedo reconocer a Dios. Israel siempre estuvo tan cerca de las cosas de Dios. Todo lo que Israel tenía que ver con Dios. Sus leyes, sus ordenanzas, la organización social que tenían, la forma en la que hablaban, el idioma que tenían. Todo eso tenía que ver con Dios. Tenían forma de Dios, pero ellos no conocían a Dios. Ellos habían caído en tradiciones religiosas. Cuando la Biblia habla de los hijos del reino, se refiere a ese pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que pasó de la fe de un hombre llamado Abraham a la religiosidad. ¿Qué religión tenía Abraham? Ninguna. Abraham nació con la fe y hizo nacer una nación con la fe. Él no tenía ninguna religión. Porque escúcheme lo que le voy a decir en esta noche para ir construyendo el mensaje para ministrar. Cuando sucede, escúcheme, cuando sucede que yo paso a creer más en lo que yo hago que en lo que Dios puede hacer, yo me estoy volviendo un religioso. Vuelvo a repetirlo. Cuando yo creo más en lo que yo hago que en lo que Dios puede hacer, me estoy convirtiendo en un religioso. Es que yo ayuné 21 días y por el ayuno que yo hice, Dios va a hacer algo. O sea, tú estás creyendo que tu ayuno es más grande que lo que Dios puede hacer.
Entonces el ayuno se me está volviendo religioso. Entonces usted va a decir, pastor, entonces no ayuno. No, ayune. Ayune para que crea que Dios puede hacer algo a través de su ayuno. Eso es diferente. Yo puedo, mire, hay gente que en la iglesia ayuna, hay gente que en la iglesia ora, hay gente que en la iglesia lee la Biblia, hay gente que en la iglesia canta, hay gente que en la iglesia danza, hace las cosas de Dios, pero no está cerca de Dios. Creen en lo que hacen, pero no le creen a Dios. Y yo los conozco cuando yo predico. Ellos creen en lo que hacen, pero no creen en lo que Dios puede hacer. Por eso, cada vez que viene una crisis, cada vez que necesitan la fe no aparece por ningún lado. ¿Vamos bien hasta ahí? Dígale al que tiene a su lado, ¿cómo crees? ¿Sabe que quienes están más vulnerables a ese peligro son los que llevan más tiempo en la iglesia? Es que yo hago cosas en la iglesia. Eso no quiere decir que tú creas. Yo hago muchas cosas en la iglesia. No te garantiza que tú crees. No te garantiza. Hay gente que viene tanto tiempo en el cristianismo que ya no le pasa nada. Yo ya me sé eso, yo ya me sé aquello, yo aprendí esto, yo aprendí lo otro, yo ya hice el curso yo no sé qué, hice el curso yo no sé cuándo, y ya no creen nada. Y llega alguien del oriente, como lo dice en la escritura, o del occidente, que no tiene ningún conocimiento de nada, pero que en un momento recibe la palabra, viene la fe, le cree a Dios y Dios hace algo grande. Porque él no tiene religión, él no tiene religiosidad. Porque yo pude haber viajado de la fe a la religiosidad. Entonces estoy creyendo en una religión. Estoy creyendo en mis obras, en mis actos. Mis actos me enorgullecen, me dicen, es que yo ayuno más que todos, yo oro más que todos, yo me guardo más que todos para Dios. Y va a creer por una gripa y no es capaz. Sí. De la fe a la religión viajamos. La gente de afuera viene con más expectativa que la misma gente de la iglesia. ¿Ustedes saben qué es expectativa? ¿Sí saben qué es expectativa? Se lo explico con un ejemplo sencillo. A mí me gusta el fútbol mucho. Y cuando yo estoy viendo un partido, yo estoy esperando que hagan el gol. Yo estoy esperando que algo pase. Cuando yo vengo a la iglesia, yo estoy esperando que Dios haga algo. Pero si yo llego, dicen por ahí popularmente, y me zampo en la silla, mire, la gente que tiene, escúcheme, la gente que ya perdió la expectativa se dedica a buscar errores nada más. Se equivocaron los de la alabanza, el diácono viene mal vestido, yo no sé qué, encuentran todos los errores porque ya perdieron la expectativa de venir a buscar a Dios, entonces vienen buscando otras cosas. Mire, ¿sabe cuál es el tema? Que el que viene de afuera viene sin prejuicios. El que está adentro ya piensa que cree que sabe que va a pasar. Yo ya me sé eso, yo ya me sé la alabanza, ya me sé la adoración, yo ya me sé una cosa, yo ya me sé otra. Entonces él ya cree, ya viene con prejuicios, ya sabe. Mire, dice la historia bíblica que Jesús andaba con una multitud. Y esa multitud que andaba con él quizás ya estaba acostumbrada a lo que Jesús hacía. Y ya podían ellos decir, ya va a ser una cosa, va a ser aquella, va a ser la otra. Y vino un centurión que no era nada de judío, no era nada de religioso, era un hombre común y corriente, y vino y se llevó un milagro. Por eso esta noche tenemos que tomar la decisión, o somos personas de fe o somos religiosos. Pero yo le voy a decir una cosa, si usted es un religioso, usted no va a caber acá. ¿Por qué? Porque la religión no sirve para nada. Quien sirve para algo es el poder de mi Jesús, la obra de mi Cristo, tener una relación con mi Jesús. Amén. Que estar cerca de las cosas del Señor no me aleje del Señor. Yo a veces estoy tan cerca de las cosas de Dios que estoy lejos de Dios.
Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice así. Pero sin fe es imposible agradar a quién. Porque es necesario, diga conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. ¿Galardonador de quién? ¿De quién? O sea, Dios premia a los que le buscan. Usted se ha puesto a pensar que usted venía a este servicio y usted tenía o no tenía en mente que Dios tenía un galardón para usted en esta noche, un regalo para usted en esta noche, una recompensa para usted esta noche. Pues si no la tenía, es hora de que comience a tenerla. Usted tiene que esperar algo de Dios, tener una expectativa en el Señor, que algo grande de Dios esta noche va a suceder. Yo no puedo ser un religioso más. No puedo ser un religioso más. Algo tiene que pasar hoy. Algo tiene que ocurrir esta noche. Lo que he estado esperando, lo que he estado creyendo, lo que he estado visualizando, me va a pasar hoy. Tenemos que ser libres de creer con religión. Pero también hay otro principio de cómo creer, y es la fe del principio de autoridad. Diga conmigo, la fe del principio de autoridad. Mateo 8:8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Un grave problema en nuestra forma en la que creemos es que nos hemos salido del principio de autoridad. Nosotros pensamos que la fe y la autoridad no tienen nada que ver, y sí tiene algo que ver. Cuando nosotros, escúcheme, salimos del principio de autoridad, nosotros no entendemos el funcionamiento del reino. Mire, la cosmovisión del centurión era un jefe de soldados, un jefe de 100 soldados, centurión romano, que tenía una cosmovisión, una forma de ver las cosas. La forma de él ver las cosas era el principio de autoridad. Él tenía soldados, él estaba bajo autoridad de otro. Si a él le mandaban algo, él lo hacía. Si él mandaba a alguien a hacer algo, eso pasaba. Y todo él lo veía desde la autoridad. Todo él lo visualizaba desde la autoridad. El centurión creía en el sistema de autoridad. Por eso el centurión no necesitó la visita de Jesús. Por eso le dijo: ven, no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo no soy digno. Tú eres más grande. No cabes en mi techo. Solamente di la palabra, da una orden y ya. Dale una orden y ya. Y él va a sanar. Porque el centurión entendía estas tres cosas. Número uno, el centurión entendía que lo espiritual estaba por encima de lo natural. Eso lo entendía el centurión. Porque la autoridad que tenía el centurión, que era una autoridad política y militar, no sirvió o no servía para sanar a aquel que estaba enfermo. Entonces, cuando él se encuentra con un problema de la enfermedad de su criado, él dice: yo no tengo la autoridad para poder combatir esto. Y busco en mi línea arriba de mi autoridad. Y el César y los demás generales no tienen la autoridad para combatir esto. Entonces tengo que pasar de una autoridad natural a una autoridad espiritual. Ningún César, ningún soldado, ningún gobernante, ni siquiera un médico podía sanar a este hombre que estaba postrado en cama. Yo necesito una autoridad que no sea natural. Yo necesito una autoridad que está por encima de lo natural, y es una autoridad espiritual. Entonces él entendió eso, que su autoridad ahí no servía para nada. Segunda cosa que entendió el centurión. Mire, y yo creo que el centurión nos da, aquí podemos hacer la escuela del centurión. Porque a veces pensamos que lo del mundo funciona más que lo espiritual. Vaya y dígale al político que ore por usted cuando usted está endemoniado.
ahí se lo termina de tirar. Sí. Porque no tiene esa autoridad, él no tiene ese fuero, él no tiene esa capacidad espiritual. Lo segundo que entendió el centurión era que un siervo de Dios es más grande que una autoridad militar y una autoridad política. No soy digno que entres bajo mi techo. No, o sea, no soy digno, no, o sea, tú eres muy grande. Tú eres muy grande para que entres, o sea, tú eres más grande que yo. O sea, no soy digno, o sea, no soy digno de que tú entres. Siempre, escúcheme, siempre las autoridades espirituales están por encima de las autoridades terrenales. Están por encima. Yo nunca he pensado ni he anhelado tener una autoridad política porque eso es menos de lo que yo tengo. Es menos de lo que yo tengo, es menos de lo que yo soy en Dios. No me interesa. No me interesa. Un político no puede echar fuera un demonio, un político no puede sanar a un enfermo. Un político no puede afectar una vida para transformarla, no puede restaurar un matrimonio, no puede hacer nada de eso. No puede hacer eso. Número 3, que la palabra de un siervo de Dios era una orden frente a una circunstancia. Eso lo entendió el centurión. O usted dice, que porque era Jesús. Mire, para el centurión Jesús no era el Mesías. Para el centurión Jesús era un siervo de Dios. Y él sabía que la palabra de un hombre de Dios estaba por encima de la circunstancia que él tenía. Usted tiene que entender una cosa, que la palabra que sale de un hombre de Dios está por encima de la circunstancia que yo tengo. Porque no era la palabra de él, no era la declaración de él. Él tuvo que correr donde estaba el gran profeta de Israel, donde estaba el gran maestro de Israel, para que él declarara una palabra y su criado se levantara. Entonces él entendía el principio de autoridad. Nosotros tenemos que entender definitivamente el principio de autoridad. Tenemos que entenderlo, para que nuestra fe sea correcta. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de ustedes? Que no tienen claro el principio de autoridad. Y como no tienen claro el principio de autoridad, no reciben la palabra que viene de Dios, de su autoridad para sanar, para liberar y transformar su vida. No lo entendemos. No lo entendemos. No lo entendemos. No se nos pasa por la mente. ¿Cómo creo? Creo en la autoridad. Creo en la autoridad. Creo que el principio de autoridad funciona. Porque este centurión lo creía. No tienes que ir hasta mi casa. No. Da la orden. Da la orden y ya. Le voy a decir algo, si entendiéramos el principio de autoridad, nuestra fe sería muy abundante. ¿Usted no se ha preguntado por qué yo he desarrollado un poco más de fe en estos años? Porque yo entendí a plenitud el principio de autoridad. Estoy bajo autoridad. Me someto a la autoridad y tengo autoridad. Autoridad delegada. La autoridad es de Dios. Y la comienza a delegar en los hombres. La comienza a entregar en los hombres. Y cuando uno tiene ese principio de autoridad, uno tiene una fe abundante, tanta fe. Jesús lo que le dijo a la multitud era, ni aún en Israel he hallado tanta fe. En este hombre encontré mucha fe, demasiada fe, abundante fe. En ustedes no. Porque aunque andan conmigo, caminan conmigo, no me ven desde la óptica de la autoridad. Dice que Jesús se maravilló, porque él se maravilló. Dice, él se maravilló con la fe de este hombre. Ustedes no recuerdan cuando leen la Biblia que cuando Jesús estaba en la barca y él es despertado por sus discípulos porque se iban a ahogar, él se levantó, reprendió los vientos, reprendió los mares y dijeron, ¿y este hombre quién es? Ellos no sabían con quién andaba. Que un verdadero hijo de Dios tiene control sobre el aire, tiene control sobre el agua, tiene control sobre los territorios. Tiene autoridad para eso. Para reprender los ataques demoníacos, porque él iba dirigido a la tierra de Gadara, donde iban a salir los endemoniados gadarenos, porque eran 2. Y que querían impedir que él llegara a predicar allá.
pero él dormía. Porque cuando usted entiende el principio de autoridad, no hay tempestad, no hay mar que puede impedir que usted llegue a su destino. Amén. Esa es la fe que toca a Jesús. La fe que toca a Jesús es la fe del principio de autoridad. Él se maravilló. Dijo, yo no he hallado tanta fe en Israel. En Israel había fe, pero él no había encontrado tanta fe. Tanta fe. Dijo, wow. Este hombre lo vio desde la óptica de su posición. Pero él sabe que yo estoy por encima de la enfermedad. Jesús está por encima de tu enfermedad. Jesús está por encima de tu dolor. Jesús está por encima de tu circunstancia. Yo quiero decirte en esta noche que si tú viniste a este lugar, déjeme decirle que aquí hay uno mayor que tus circunstancias. Se llama Jesús de Nazaret. Jesús, el Hijo del Dios viviente, está por encima de todo. Amén. Esto se pone bueno. Diga conmigo, esto se pone bueno. Hay una historia de uno de los padres de la iglesia. Cuando comenzó la persecución de la iglesia a causa del Imperio Romano, cuenta uno de los padres de la iglesia que mientras él iba caminando y un pelotón de soldados lo iba persiguiendo, él entró en una cueva. Y los soldados estaban muy cerca para poder tomarlo y asesinarlo. Pero mientras él entra a la cueva, una araña construye una telaraña en ese momento de una manera sobrenatural y prácticamente tapa la entrada de la cueva. Y cuando llegan los soldados a entrar a la cueva, el otro soldado le dice, hey, mira, o sea, hay una telaraña ahí, si hay una telaraña ahí no debe haber nadie adentro. Este padre de la iglesia dice, con Dios una telaraña es como un muro, pero sin Dios un muro es como una telaraña. La iglesia derrotó al Imperio Romano. Porque yo quiero decirle una cosa, lo espiritual está por encima de lo natural. Amén. Dígale al que tiene a su lado, su Dios es más grande que esa tempestad. Jesús está vivo. Amén. Hemos hablado de dos tipos de fe, ¿cierto? La fe religiosa, que tenemos que sacar de nuestra vida. La fe mezclada con religiosidad, que no cree. Hemos hablado de la fe en el principio de autoridad. Pero podemos hablar de una tercera, y es la fe que obra por el amor. Lucas 7:2. Le voy a leer esa misma historia, pero escrita por Lucas. O sea, con otro enfoque. El escritor hace otro enfoque de la historia. Lucas 7:2 dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Lucas 7:4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mire, el centurión no era judío, no era religioso, pero era un hombre que hacía las cosas con amor. Era un hombre que tenía criados y los amaba. Era un hombre que se había movido en fe para poder construir una sinagoga para los judíos. Él amaba lo que hacía. Él amaba a quien tenía. Él era el jefe de los judíos, pero les hizo una nación. Él era el jefe del criado, pero lo amó y buscó el milagro de él. Hay una forma poderosa para creer, y es que cuando yo amo verdaderamente, yo uso la fe de la manera correcta. Cuando tú amas, usas la fe de una manera correcta. Cuando tú vas a buscar el amor y encuentras el amor y te mueves por el amor, se
comienza a desarrollar una fe para lo imposible, para lo sobrenatural. La fe que obra por el amor, dijo el apóstol Pablo. Cuando verdaderamente amamos, creemos al Señor. Cuando verdaderamente amamos, creemos que Dios puede hacer algo en el pueblo de Dios. Hoy nos podemos preguntar, ¿nuestra fe es correcta si verdaderamente no amamos lo que hacemos? Por eso hay mucha gente sirviendo sin amor. Como consecuencia sirve sin fe. La gasolina de la fe es el amor. Usted puede recibir una palabra de Dios esta noche. Puede recibir fe. Pero cuando esa fe va a buscar amor dentro de nosotros y ese amor no está activo, la fe no puede trabajar. Yo me imagino a este centurión preocupado por su criado, preocupado por aquel hombre que trabajaba, que le ayudaba, que hacía cosas para él. Y dijo, yo tengo que hacer algo. Y le hablaron de Jesús. Le predicaron de Jesús. Y él se mueve en amor para creerle al Señor. Hoy yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú vienes a la iglesia por amor o por religión? ¿Tú tienes una familia por amor o por compromiso? ¿Tú sirves en la iglesia por amor? ¿O lo haces porque crees que si lo haces te va a ir bien? Porque si no lo haces con amor y si yo no lo hago con amor, nunca voy a operar en fe. Nunca voy a ver milagros. Hay gente que viene a la iglesia día tras día y nunca ve un milagro. Este hombre pudo traer un milagro porque tenía el amor suficiente para creer por su criado, para amar a una nación. Era un hombre apasionado. Él no era judío, pero amaba a los judíos. ¿Amas la iglesia donde Dios te plantó? ¿No eres colombiano, pero amas a Colombia? ¿Tienes el amor para salvar este país? ¿Tienes el amor para operar de una manera sobrenatural y ver milagros, señales y maravillas hechas por la mano de mi Jesús? Si no se te ha hecho el milagro del matrimonio, es porque no amas. Y no tienes la fe para creer que te puedes casar. La pregunta es, ¿vas a servir por amor? Si vas a servir por amor, vas a tener la fe más poderosa de este mundo. ¿Vas a amar a tu familia? Vas a tener la fe más poderosa de este mundo. ¿Está listo para la palabra de Dios? ¿Sí? Bueno, vamos a ministrar. ¿Ya tenemos fe? Si usted se ama a sí mismo, usted busca su milagro. Si usted ama a su familia, usted busca su milagro. Amén. Amén. Diga conmigo, solo di la palabra, Señor. Solo di la palabra, Señor. Solo di la palabra. Este hombre llegó allí con este mensaje, solo di la palabra, Señor. Mateo 8:7 dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. El centurión lo que necesitaba era una orden de Jesús. Creo que es hora de que volvamos a creer en la palabra que se predica desde el altar. Usted puede traer su cuaderno, puede traer su Biblia, anotar el mensaje. Pero mientras usted escucha el mensaje,
está dentro de su corazón diciendo: solo di la palabra, Señor. Solo di la palabra, Señor, y mi vida va a cambiar, mi matrimonio va a cambiar. Solo di la palabra, Señor. Yo estoy atento, estoy esperando que a través de la prédica tú digas la palabra, Señor. Ese solo di la palabra es lo que yo espero en el servicio. Mire, me llama la atención esto, Lucas 7:1. Lucas 7:1. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. El centurión se conectó cuando Jesús estaba predicando y entrando a Capernaum. Siempre que la palabra de Dios está expuesta, sus palabras están expuestas, dentro de su palabra hay una palabra para mí, hay un mensaje para mí, hay algo que Dios me quiere hablar a mí, pero yo tengo que colocar demanda. Si yo no pongo demanda, Dios no me va a hablar. Si yo no le coloco demanda al cielo, Señor, que en esta noche el mensaje me hable, que en esta noche el mensaje me diga: solo di la palabra en medio de la prédica, Señor, y yo voy a sanar. Solo di la palabra, Señor, en medio del mensaje, y yo voy a ser ministrado, voy a ser transformado. Solo di la palabra, Señor, ese rema que está por encima de mis circunstancias, Señor, y entonces todo va a cambiar en mi vida. Di la palabra, Señor, yo estoy esperando. Eso fue lo que hizo el centurión. Mientras muchos lo escucharon sin la expectativa y sin la demanda. Hemos perdido una iglesia que le pone demanda al mensaje. No tenemos una iglesia que le pone demanda al mensaje. Yo estoy esperando que hagan un gol y yo me paro, yo empiezo a moverme, porque estoy colocando demanda que pase algo. Cuando usted está esperando algo y está haciendo fila para algo, le van a vender algo y tiene que esperar mucho tiempo, usted está dando vueltas, usted mira allá, viene acá, usted se desespera porque no le han dado lo que usted vino a recibir, usted hace algo. Pero venimos a la iglesia, nos sentamos, un mensaje más y nos vamos. Mire, yo le puedo dar fe que hay gente que entró la primera vez y Dios usó mi boca para darle un mensaje, una palabra. Ellos la creyeron y sucedió un milagro. Hay gente que se sentó un solo día de culto y salió con una empresa, salió con una sanidad, salió con una restauración de vida. No porque yo lo haya hecho, sino porque después de que se predica la palabra del Señor, si usted viene con una demanda, si usted le pone demanda al cielo de que el cielo le hable, yo pongo demanda al cielo de que el cielo me hable, va a venir una palabra para mi vida. Este hombre recibe la palabra, el centurión, y mire esto, él recibe la palabra, se va para la casa, y cuando llega a la casa, él encuentra que su criado está sano y pregunta: ¿cómo a qué hora se empezó a recuperar? Vamos a ver a qué hora se empezó a recuperar. Se empezó a recuperar a las 8:51 p.m. Mateo dice que él quedó sano a partir de esa misma hora. Lucas dice que el centurión fue y revisó y estaba sano. Yo le quiero decirle algo: Jesús está hambriento de hacer milagros, de dar palabras, pero yo tengo que estar hambriento para recibirlas. Yo tengo que poner demanda al cielo para recibir la palabra. Quien tiene una palabra no muere. Quien tiene una palabra puede hacer proezas. Quien tiene una palabra puede hacer mover montes. Quien tiene una palabra está en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios. Porque ¿qué hace el rema de Dios, pastor? El rema de Dios, cuando yo lo recibo,
me mete en algo que se llama el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Yo soy sustraído de la vida normal, de la vida rutinaria, y entro en una dimensión sobrenatural, para en esa dimensión sobrenatural caminar por la fe y saber que el milagro quizás ahorita no lo estoy viendo, pero el milagro ya fue hecho dentro de mí, y por eso yo lo puedo ver, yo lo puedo sentir, yo puedo saber que algo ya pasó, que algo ya ocurrió. Yo puedo saber que Dios hizo algo que yo no pude calcular, que yo no pude pensar, que yo no pude entender, pero que el Hijo de Dios me dio una palabra, y si Él lo dijo, es porque ya es un hecho, es una realidad, que ya si Jesús lo habló, si Jesús lo dijo, ya lo tengo, y tengo la fe dentro de mí para creer en el Dios sobrenatural. Tenemos que convertirnos en una iglesia que le pone demanda a la palabra de Dios. Decía T.L. Osborne que la palabra escrita, cuando penetra el corazón, hace una explosión dentro de nuestra vida, para que nosotros comenzamos a vivir con un milagro adentro de nosotros. Yo le quiero decir algo en esta noche. Usted es un milagro. No, por aquí, voy por acá. Usted es un milagro. Voy por acá, usted es un milagro. Usted carga un milagro de Dios dentro de usted. Si usted recibe la palabra, ¿qué hizo Abraham? Le creyó a Dios y cargaba un milagro dentro de él. El primer embarazado fue Abraham. Él tenía una palabra. Solo di la palabra en esta noche, Señor.